Muy buenos días, tardes o noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les habla Dr. Mochi y hoy tenemos nuestro primer video para este canal. Sí, hoy les voy a hablar del tema número 1 de fisiología humana, que es la introducción a la fisiología humana. Espero les guste. Soy el Dr. José Miguel Justiniano, Dr. Mochi para ustedes, así que comencemos. Muy bien, vamos a partir de la idea primero de que qué es el ser humano y cómo está compuesto, ¿sí? Primero tenemos que entender que todo, absolutamente todo en el universo está formado de vida inorgánica, de compuestos inertes, ¿sí? De átomos y moléculas que por sí solas no pueden hacer nada. Necesitan de la interacción entre ellas para poder formar lo que conocemos como reacciones químicas y así poder generar enlaces de compuestos químicos un poco más complejos y así vida. ¿De acuerdo? Hay que entender que de qué manera se difiere la materia viva de la no viva. Bueno, lo acabo de explicar, ¿no? De que una materia no viva por sí sola no puede hacer nada. Por ejemplo, una molécula de hidrógeno. Una molécula de hidrógeno por sí sola no puede hacer absolutamente nada. Pero al combinar dos de estas moléculas con una molécula de oxígeno, vamos a formar un compuesto químico complejo llamado agua, que es tan básico para la vida misma de todo ser vivo en este planeta. Bien, vamos bien hasta ahí. Ahora bien, tenemos que entender que la composición del cuerpo humano como tal va a estar dada desde las moléculas más básicas, que son las biógenas, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, que son las 4 moléculas vivas, no vivas, perdón, borren eso. Son las 4 moléculas importantes para la vida en el cuerpo. ¿Sí? Bien, luego tenemos los primarios, ¿sí? Que van a ser el sodio, potasio, cloro, ¿sí? En este caso calcio, ¿ya? Que son minerales muy importantes para los desarrollos biológicos del cuerpo, ¿sí? Para el intercambio de nutrientes, para las reacciones eléctricas como tal. Luego tenemos los oligoelementos, ¿sí? Que son pequeñas cantidades de minerales en el cuerpo y vitaminas que ayudan a la composición del ser humano como tal, ¿sí? Estas 3 características básicas son las que me hacen surgir, la vida primitiva como la conocemos, ¿sí? Y no hay que olvidar que todos estos compuestos se reúnen, forman compuestos químicos más complejos que a la vez se unen, como lo son las proteínas, carbohidratos y lípidos, que me van a formar la célula como tal, ¿sí? Esta célula se va a unir a otras y me van a formar un tejido. Estos tejidos se van a agrupar entre sí, me van a formar órganos y los órganos unidos a otros órganos me van a formar sistemas y aparatos, como tal al ser humano. Pero, ¿cuáles son estas reacciones químicas que me van a llevar a la formación de vida como la conocemos? La primera, el agua. Nosotros somos seres compuestos de agua. El 60-70% de nuestro cuerpo es agua y como tal es vida para nosotros. Por eso es importante la hidratación, doctores, en los pacientes y en las personas. Hidratación con agua y sales minerales. Más adelante en este tema, mejor dicho, en estos capítulos de fisiología, más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, en otros temas. Luego, la segunda reacción importante para que ocurra la vida como la conocemos es la proteína. La formación de proteína, fíjense, ahí lo vemos, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, mejor dicho, son los componentes principales que me van a formar la proteína y me van a formar las estructuras celulares del cuerpo. Las proteínas se encargan de dar sostenibilidad, formación de enlaces y reacciones químicas en el cuerpo. El cuarto compuesto reactivo del cuerpo humano para que podamos sobrevivir como lo conocemos son los carbohidratos o hidratos de carbono o azúcares, si quieren decirlo así. Entre ellos tenemos la principal, que es la glucosa, un monosacárido
muy importante por el cual se van a llevar reacciones químicas para la obtención del alimento principal de la célula, que es el ATP, ¿sí? O adenosín trifosfato. Más adelante en el tema de obtención de energía para el funcionamiento, que creo que es el tema 3 o 4, lo vamos a hablar más a detalle, ¿sí? Y el último, pero no menos importante, los lípidos. Los lípidos son esenciales para la vida, y no porque lo diga el doctor Biter, ¿sí? Sino porque son importantes, porque gracias a ellos se pueden obtener energía de reserva para la célula cuando carezcamos de algún tipo de carbohidrato, y también es súper importante para la formación de hormonas en el cuerpo. Las hormonas en el cuerpo, si no se desarrollan, la persona carece de funciones vitales. Por ejemplo, el colesterol se transforma en testosterona o en estrógeno. Si no existe testosterona en un varón que se desarrolla desde los 8 años en adelante, no va a poder crear las apariencias y rasgos característicos de un hombre, ¿sí? Y si no hay estrógeno en una mujer, no va a formar las características clásicas y comunes de una mujer. ¿Se entiende hasta dónde voy? Luego vamos a la gran incógnita de la medicina, que es la célula. No, mentira, no es la gran incógnita, pero la vamos a responder aquí. La célula, sí, doctores, como tal, es la unidad básica, anatómica y funcional del cuerpo humano. Anótense eso para que nunca se les olvide. ¿Por qué digo la unidad básica? Nosotros como personas, ¿sí?, necesitamos de comida, necesitamos de oxígeno, necesitamos de desechar lo que comemos, necesitamos de movernos y necesitamos reproducirnos para poder vivir. Si no realizamos esas funciones, no podemos vivir. Las células exactamente lo mismo, necesitan las funciones básicas que todas las células desarrollan. Todas las células se alimentan, todas las células desechan, todas las células, ¿sí?, por así decirlo, se reproducen. Y antes que me digan que la neurona no se reproduce, sí hay estudios no completos, no todavía bien hechos, o sea, cuando digo bien hecho, o sea, no terminado, de la reproducción de neuronas, ¿sí? Entonces todas las células necesitan oxígeno, todas las células desechan dióxido de carbono, o sea, respiran, porque ahí viene el concepto claro de respiración, doctor. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, cumplen funciones básicas de vida. Ahora, unidad básica anatómica. ¿Por qué digo anatómica? ¿Sí? Porque cada célula es diferente en estructuración y la agrupación de ellas me van a formar diferentes órganos en el cuerpo. Por ejemplo, si nos acordamos un poco de histología, vamos a darnos cuenta de que existen células, ¿sí?, que tienen forma estrellada, forma alargada, forma hexagonal. O sea, no tienen la misma forma todas las células. Anatómicamente son diferentes porque forman diferentes estructuras, ¿sí? Las de carácter estrellado, por ejemplo, son las neuronas. Las de carácter hexagonales son los hepatocitos, ¿sí? Me van a formar diferentes estructuras. Y por último, la unidad funcional, ¿sí?, porque cada una de las células, aparte de cumplir funciones básicas de vida, cumplen funciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, las nefronas se encargan de, entre comillas, filtrar, ¿sí?, todo lo que hay en la sangre para eliminarlo del cuerpo. El hígado o los hepatocitos se encargan de metabolizar y degradar sustancias químicas en el cuerpo para su posterior desecho, ¿sí? Por ejemplo, o las células del corazón se encargan de conducir los impulsos eléctricos, ¿sí?, para poder contraerse. Entonces, por eso puse esas tres características en ese orden, porque ese es el orden correcto en el cual se tiene que clasificar la célula.
por sus funciones básicas, por sus funciones, por su anatomía y por su funcionalidad específica. Bien, hablemos un poco de la reacción química del agua. En este caso, el agua, aquí podemos ver una pequeña tabla, ¿sí? Está formada por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿sí? Y en los hombres tenemos un 60% del peso corporal es agua, ¿sí? Y en las mujeres un 55%. Coloco estos dos porque son los dos únicos sexos que existen realmente, ¿sí? Y si hay alguien en el público que no está de acuerdo y piensan que existen más de 55, no, esos son géneros. Yo estoy hablando de sexo. Y dentro de los sexos encontramos el masculino y el femenino, hombres y mujeres, no hay más, ¿sí? Perdónenme. Luego tenemos el recién nacido que tiene un 75%, ojo con esto, entre 75 y 80% del peso total del recién nacido es agua. Esto es muy importante, por eso es que cuando hay alguna quemadura, que más adelante vamos a hablar de eso, en los recién nacidos es muy importante la hidratación para que ellos no vomiten. Tomen muy en cuenta ese dato. Los adultos mayores, hombres, tienen un 55% de su peso total en agua, están menos líquido, y las mujeres mayores o adultas mayores tienen 50% de su peso total en agua. Eso es importantísimo, esta tabla, memorizársela o aprendérsela, mejor dicho, porque cuando nosotros hacemos reposición de líquido o cálculos de reposición, tenemos que acordarnos de estas cantidades en porcentaje para poder calcular el agua corporal total de nuestro paciente. Entonces, hay que recordar, doctores, primero que el ser humano es una solución líquida compleja que está cubierta o tiene dentro de ella, mejor dicho, solutos, ¿sí? Al tener solvente, que es el líquido del cuerpo, y solutos, estos actúan por gradientes físicos e intercambian sustancias y se puede llevar la vida como tal, ¿sí? En el momento que hay alguna alteración de estos compuestos líquidos en el cuerpo, ¿ya? Del soluto o del solvente, se pierde la constancia corporal y por ende el cuerpo empieza a fallar y la célula también, porque la célula en su interior también tiene agua. Entonces es muy importante mantener la constancia de estos líquidos. Para que todos los órganos del cuerpo puedan mantenerse constantes, esta solución se tiene que mantener dentro de los parámetros y valores normales, entre comillas, o constantes del cuerpo. Y así se dé la vida como tal. Si una persona tiene harto líquido en el cuerpo, pues no está funcionando bien su cuerpo. Y si tiene poca, tampoco, ¿sí? Hay que mantener la constancia. Ahora, la siguiente reacción que nos da vida son las proteicas, ¿no? Dentro de las proteínas tenemos dos, las fibrilares y las globulares. Las proteínas fibrilares son las que son más largas que anchas y la función es del sostén del cuerpo. Estas proteínas fibrilares se encuentran normalmente en lugares donde, por así decirlo, se necesita formar sostén, ¿sí? Fuerza en el cuerpo. Por ejemplo, las tenemos en el núcleo celular, las tenemos en el citoesqueleto, ¿sí? Estas proteínas, entonces eso hace que ayude a la sostenibilidad, a mantener el peso celular. Luego tenemos las globulares, ¿sí? Estas son más anchas que largas, tienen forma de globo, obvio, por eso se llaman globulares, ¿sí? Y la función son netamente enzimáticas. Ayuda a las reacciones químicas en el cuerpo humano. Dentro de las proteínas, ¿sí? Ya hemos visto cuáles son, ¿sí? Según donde se ubiquen vamos a encontrar de membrana, musculares y nucleares, ¿sí? Ya podemos ver ahí las de membranas, que son periféricas e integrales. Esta última, integrales, son las que me van a ayudar a comunicar a la célula del medio externo con el medio interno. Ojo con eso, porque en el siguiente tema, que es el tema número 2, que es medio interno, vamos a saber esa diferencia, ¿sí? Mientras que las periféricas son las que se encuentran por fuera de la célula o por dentro de la membrana lipídica, ya vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Y se encargan de unir moléculas para reacciones,
¿sí? Más adelante, cuando hablemos de inmunológico, vamos a hablar un poco más de proteínas periféricas. Luego tenemos, según donde se encuentran las musculares, ¿sí? Que estas son normalmente fibrilares, ¿sí? Y bueno, algunas que otras globulares, como la miosina, ¿ya? Que son proteínas que ayudan al músculo en su contracción. Son importantes para el desarrollo de la contracción muscular, y en el tema de potencial de acción lo vamos a ver más a profundidad. Y por último tenemos las nucleares, que como su nombre lo indica se encuentran dentro del núcleo celular y forman parte de las cadenas de DNA y RNA, o del ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Bueno, la siguiente reacción que tenemos, la tercera en este caso, es la de hidratos de carbono. Dentro de esto tenemos a la glucosa, un monosacárido que hemos dicho que es muy importante para el cuerpo y su desarrollo y desempeño, ya que de este se obtiene la mayor parte de la energía en el cuerpo. Ojo, no es la única fuente de energía corporal. Existe lo que se conocen como lípidos, que también forman energía, pero esta es la que más fácil se puede absorber en el cuerpo. Muy importante. Por eso es que cuando alguien se desmaya, no sé si han escuchado, que le dicen denle azúcar o colóquenle un dulce bajo la lengua, porque la amilasa de la saliva degrada rápido la glucosa y la hace que se absorba, ¿sí? De forma rápida. Por eso la persona puede despertar. Sin embargo, la glucosa no, pues póngale un poco de aceite debajo de la lengua y la persona vomita, ¿no? Entonces es diferente. Bien, luego tenemos los metabolismos celulares de los hidratos de carbono. Ayuda, la glucosa al entrar al cuerpo se tiene que metabolizar. Y esto se hace en la célula a nivel de la mitocondria, en donde va a degradar la glucosa, ¿sí? A ATP. En un siguiente tema en el futuro que se llama obtención de energía para el funcionamiento, vamos a hablar un poco más a detalle de esta reacción química. Luego tenemos el glucógeno. Este es muy importante porque esta molécula es, por así decirlo, una moneda de reserva de glucosa en el cuerpo. Cuando nosotros comemos glucosa en exceso, ¿sí? Porque ya no vamos a comer más en la tarde, por ejemplo, y vamos a ayunar, o mejor dicho, comemos en exceso, perdón. Cuando ya no necesitamos la energía, el azúcar sobrante se transforma en glucógeno. Este se va a almacenar hasta cierto punto, tanto en los músculos como en el hígado. Por eso a las personas fitness, ¿sí? Les piden que coman muchos carbohidratos, porque para formar glucógeno y este se almacene en los músculos y los músculos se hinchen un poco más. Ahí el dato. Y los triglicéridos son cuando ya las reservas, o sea, los almacenes en el músculo y en el hígado ya están completamente llenos, colapsados de tanto glucógeno. Este glucógeno se transforma en triglicérido, ¿sí? Y se va a almacenar como grasa de reserva a nivel abdominal o en las paredes de algunos órganos. De ahí sale ya los triglicéridos. Cuando están muy elevados producen alguna alteración. Más adelante, cuando hablemos de los lípidos y su metabolización, vamos a entender más un poco de esto. Luego tenemos los lípidos, ¿sí? Los lípidos vamos a encontrar dos: fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos, doctores, como su nombre lo indica, ¿sí? Son lípidos que se encuentran a nivel de la membrana celular y ayudan a la formación de la bicapa lipídica de la célula. ¿Sí? Más adelante hay un esquema que dice, que no me enorgullece mucho decirlo, pero sí lo hice, porque lo van a ver un poco raro, en donde les muestro un poco cómo es la bicapa lipídica, y estos son los fosfolípidos, ¿sí? Además de que ayudan también a la metabolización de obtención de energía. Y luego tenemos el colesterol. Este último, importante porque son moléculas de lípidos, ¿sí? Que van a ayudar a la formación de hormonas, en este caso testosterona o estrógeno, importantes para el desarrollo del cuerpo de las personas, ya sean mujeres u hombres. Bien, vamos a hablar un poco de la membrana celular, o también llamada membrana plasmática. Tiene un grosor, importante saber, de entre 7 a 7.5 nanómetros. Algunos libros dicen 8, ¿sí? Esta membrana celular está formada por tres componentes importantes. El primero, las proteínas, ¿sí? Integrales y de membrana.
los hidratos de carbono, que se encuentran a nivel del glucocálix, ya lo vamos a ver, en lo que es los lípidos o fosfolípidos de membrana. Muy importante entender que la membrana celular es una estructura cuya función principal es la de mantener el medio interno celular, ¿sí? El medio interno celular. Más adelante vamos a hablar de eso. Es muy importante entender que todo elemento o compuesto del que está formado el ser humano se va a encontrar en una cierta concentración, doctores, y se tiene que mantener así. Si tú tienes 3 gramos de azúcar dentro de tu cuerpo y con eso es suficiente para que te desarrollen todas las funciones corporales, pues no puedes tener menos o no puedes tener más porque los 3 gramos son suficientes. Es un ejemplo, ¿sí? Si tú tienes 2 litros de agua en tu cuerpo, pues tienes que mantener esos 2 litros de agua. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos, todos los órganos en el cuerpo trabajan entre sí y en el momento que haya una carencia de sustancia en cualquiera de estos me va a llevar a una falla completa del cuerpo. Por eso el cuerpo empieza a fallar poco a poco, órgano por órgano, hasta que falla por todo, ¿no? También es importante entender que siempre la falla de un órgano va a comprometer a otro. Entonces no tenemos que ser cerrados en el momento de diagnosticar a un paciente. Más adelante, cuando hablemos un poco de los casos clínicos, vamos a entender mejor. Aquí está lo que les decía hace un momento atrás, la membrana celular que diseñé. Sí, es un poco chistosa, lo sé, lo acepto, ¿sí? ¿Qué podemos observar aquí primero? Fíjense, la membrana celular como tal, ¿sí? ¿Con qué? Primero encontramos los glucocálix, que son pequeñas moléculas de carbohidrato que se van a encontrar en la parte más externa de la membrana, ¿no? Luego tenemos los glucolípidos de membrana, ¿sí? Que van a ser la membrana lipídica externa e interna, ¿no? Ya esto ya lo conocemos por histología. Luego vamos a tener las proteínas integral, fíjense, que va a integrar el interior de la célula con el exterior y va a servir para que pueda darse los intercambios de bombas. Normalmente son bombas como la de sodio y potasio, por ejemplo, o la de iones, ¿no? De hidrógeno. Y luego tenemos las glucoproteínas periféricas de membrana, ¿no? Que pueden ser interna o externa y que también ayudan a que se conecte con otras proteínas. Por ejemplo, cuando hacemos la presentación del antígeno anticuerpo, un ejemplo. Cuando hablemos de inmunológico, lo vamos a saber mucho, ¿no? Este es el esquema que les preparé. Ahora vamos a hablar un poco, nos falta, mejor dicho, hablar de los oligoelementos, ¿no? Dentro de los oligoelementos nosotros sabemos que son pequeñas cantidades de minerales en el cuerpo humano. Aquí no voy a hablar de los minerales más abundantes, que son el sodio, potasio y calcio, porque tengo un tema aparte llamado medio interno y comunicación intercelular, de donde vamos a hablar de esas cosas. Aquí nos vamos a centrar un poco en los oligoelementos porque no se toca mucho ese tema en fisiología, ¿sí? Pero quiero que lo entiendan. Los oligoelementos son minerales que hay en pequeñas cantidades, minerales y vitaminas. Entre los oligoelementos tenemos el cobre, yodo, zinc, magnesio, cobalto, molibdeno y flúor, que ahí tenemos las presentaciones de cada uno de ellos, ¿sí? Estos oligoelementos me van a cumplir funciones importantes y vitales en el cuerpo humano. A pesar de que son concentraciones bajas, son súper importantes en el desarrollo de la vida como tal, ¿sí? Aquí les dejo la tabla, no se la voy a explicar porque se hace mucho más largo el video, pero aquí les dejo la tabla para que tengan una idea de el nutriente, la función que desempeña, qué pasa si hay una carencia de este y la dosis diaria que tiene que entrar en nuestra dieta para poder obtener. En el caso de los países mediterráneos como el mío, donde no hay acceso al mar y comer animales marinos, el yodo lo obtenemos de la sal de mesa normalmente. Ahora bien, los minerales, mejor dicho, los macronutrientes que encontramos son la vitamina, ¿sí? Como la tiamina, riboflavina, que son la vitamina E, vitamina B2, B1 y la vitamina K y la vitamina E, ¿no? Todos estos son prácticamente macronutrientes importantes para el desarrollo celular y la vida en el cuerpo. Y bien,
Muchas gracias por estar en el video, muchas gracias por estar aquí conmigo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, comparte el video y activa la campanita para que no te pierdas más temas de fisiología humana. Yo soy el Dr. Mochi, conmigo será hasta la siguiente clase. Bye bye.